Una ¿Qué? de las tantas. Es que no son, es que son juegos de roles. Ajá, sí. Y Ahí estás haciendo tú la apertura de que es un rol. Es un rol. Y cualquiera lo puede tomar. Y que al hombre no le gusta, a muchos hombres, y siempre pongo muchos hombres, no a todos. No a todos. No les gusta que la mujer se caiga como... No, pues como costal de papas, ¿no? Exacto. Entonces yo escribí algo al respecto Ajá. y me vetaron. Y así es como iniciamos Citadinos MX. Gracias por estar con nosotros. Estamos ahora sí, vamos a dirigir cámaras y micrófonos a nuestra invitada del día de hoy, escritora, que nos dice que es sexo, moda y rock and roll. Sí. ¿Qué tal? Sí. Liliana, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Agustísimo. ¿Sí? ¿Todo bien? Agustísimo, Después sí. de esa lluvia en la ciudad, ¿no? Que siempre es caótica. Sí. Pero bueno, con Uber... No, es una maravilla, ¿no? Es una maravilla. Y el chofer que... ¿Tenía buena plática? Sí, sobre todo lo que veíamos en la televisión Eso. en los 80s. En los 70s, saliditos de los 60s, Ujú. todavía era en blanco y Era negro. blanco y negro. Pero a nosotros sí la Filco, que ya no existe esa... ¿Esa tele? Ahí veíamos a todo color, pues todo lo que empezó a marcar pauta para lo de hoy, ¿no? ¿De dónde te preparaste para ser escritora? Bueno, yo estudié en la UNAM. Otras de la UNAM, eso. Sí. Y bueno, fue comunicación. Ajá, estudiaste comunicación. Sí. Mi profesión, así como lo anotamos en nuestros currículums, Ajá. es es comunicóloga, Ujú. periodista. Ok. Pero yo desde mi adolescencia, yo siempre quise escribir un libro, Ok. ¿no? Del tema que fuera, cuentos, novela, lo que sea. Alguien y un desconocido periodista me dijo que esta carrera, ahora sí que este trayecto hacia ese punto. ser escritora, posiblemente podría ser el periodismo, ¿no? Ok. Porque así como que nos calábamos en la escritura, en la investigación, etcétera. Sí, te presentó el catalizador para poder llegar a eso. Así es. Entonces, por eso decidí estudiar esa carrera. ¿Qué fue lo primero que escribiste que recuerdes? Lo primero fue entretenimiento, Ajá. porque desarrollándome fue para la revista de el otrora Cablevisión, que ahora Ajá, sí. sí. Para los suscriptores. Pero ahí se tocaban diversos temas y uno de ellos, el primer artículo fue a Quino, el de Mafalda. Ajá. Hubo una conferencia de prensa Sí. y lo entrevisté. Órale, ¿qué tal los nervios? Pues la verdad es que era como un máster de la caricatura. Ajá. Era una leyenda. Sí. Entonces, pues ese fue el primer acercamiento que tuve hacia una celebridad. Pero anteriormente, Ajá. saliendo a los estudios, yo trabajé en uno de los primeros sites que se llamaba Chicas en Línea. Ok. Ajá. Perdón, Mujeres en Línea. Le cambiaron Sí, el nombre ya porque parecía estaba. como el Chicas de... Era Chicas como, Hot. Ajá, ándale. Entonces le tuvieron que cambiar el nombre. Y hablaba sobre todo de las recomendaciones de cine. Ok. Fue cine, ¿no? ¿Qué tendencia de cine tenías? El que General. fuera. Pero siempre estos taquilleros, Ujú. pero si se podía mexicanos, y ya sabes que en los 2000 empezó después del 90-91, que fue Agua para Chocolate, Ajá. La Mujer de Benjamín, todos estos. En el 2000, que fue más o menos en ese tiempo, 98-2000, sobre todo en el principio de siglo, Iñárritu, ¿no? Los Amores Perros, pero también con un contexto social. Sí. Ese era el tipo de cine que yo escribía. Y obviamente yo agarraba el tiempo libre, ¿no? Que no Ajá. sé si ya exista hoy. Era Sí, todavía gacetita. una gaceta. Ujú. Ajá. Entonces yo veía que era lo que se estaba estrenando semana a semana. Y solo intentaba entrevistar a quienes se dejaran en cuanto a la producción.
Cuando no, pues bueno, era solo... ¿Y era un problema llegar a esa parte ya de llegar con el artista? En ese tiempo sí, sobre todo que era un medio muy incipiente. Ajá. No éramos reconocidos, entonces pues prensa como tal no nos podíamos registrar, ¿no? En los eventos, en los junkets, en las mesas redondas, todo eso, ¿no? Entonces sí era difícil, a no ser de que tuvieras contactos y que llegaras directo a la mesa. Ah, exacto. O a la conferencia de prensa. Sin embargo, me desquité en esta revista se llamaba Contacto Digital. Sí. Porque ya hubo presupuesto, era de Editorial Televisa, y ahí sí ya nos daban la acreditación y llegué a ir hasta Río de Janeiro. ¡Órale, qué bien! Sí. O sea, te ha llevado por el mundo. Sí, la verdad es que esa revista, o sea, yo recuerdo esa etapa muy, muy padre, pero sobre todo me calé en la cuestión narrativa. Olvídate de las entrevistas, pregunta-respuesta, ¿no? Era texto corrido con una narrativa que atrayera, ¿no? Sí. Entonces eso a mí me gustaba, eran como esta asignatura que nos daba el jefe o la jefa. Sí, de que tienes que ir a cachar tal información, ¿no? Tal información y desarrollarla, que eso era lo que yo quería para llegar a no al fin. Pero todavía no sentías una pluma libre aún, ¿no? Para crear. Todavía no. Sin embargo, sí empecé a tener un estilo. ¿no? Comenzaste a corregir tu estilo, trabajar para que te identificaran cuando tú estabas ya escribiendo. Para mí fue como ese camino y lo sigo haciendo, porque yo sigo escribiendo para medios mensuales y tal. Pero sí fue algo como un entrenamiento bien remunerado en su momento, ¿no? De eso vivía, pues. De eso vivías, ¿no? Y fue bastante tiempo, supongo, ¿no? Hasta prepararte. Sí. Llegaste a sentir ya la forma de tu pluma para escribir. Entonces caíste en tu libro, Entre sábanas, relatos para no dormir. Sí. ¿Qué onda con tu libro? ¿En qué año salió? ¿Qué te llevó a sacar ese libro? Es una historia muy, muy chingona porque yo escribiendo en la primera etapa que estuve con GQ escribiendo para un blog que se llamaba, ya no existe, Sexo sin Corbata. Era un blog y el post pues era de opinión. Sí. Sin embargo, había ahí dentro de la recomendación, oye, hazle así, hazle asado, pero siempre también con una narrativa de una mujer soltera, treintañera, que pues ha visto o ha tenido cierta experiencia, ¿no? Con los hombres. Entonces, el editor de Panorama, el dueño de Panorama, que es la editorial que me publicó el libro, me conoció así. Y a pesar de que esta editorial solo publicaba libros infantiles y como de autoayuda, se le prendió el foco y como me leía, dijo, pues me interesa vender un libro sobre sexo, ¿no? O sexual, de alguna manera. El tabú estaba a tope, ¿no? De poder leer eso. Estamos hablando de como en el 2016, más o menos, hace como 4 o 5 años. Entonces, de ese entonces, me contactó por Twitter precisamente. Oye, nos interesa publicar un libro, el tema es libre, además. Y pues bueno, ahí está el pase directo. Pasaron como 2 años antes de que se publicara el libro y yo no tenía exactamente el tema o la temática o el hilo que yo iba a desarrollar. Y le sugerí que fueran cuentos, ¿no? Cuentos eróticos, hablando del erotismo, ¿no? Como tal, y no tanto... Que te fuiste enfocando siempre a esa área, ¿no? Al erotismo. Total. En ese inter me contacta la editora, que ya no está, de El Gráfico. Wow, ok. Entonces ella me dice, oye, fíjate que te he estado leyendo, porque eso sí, yo publicaba mucho en Facebook en ese entonces, sobre todo mis notas de GQ, y me dijo que le interesaba publicarme.
una columna, ¿no? Una página completa en el libro, en el periódico rojo por excelencia. El periódico más rojo y más erótico que podía haber, ¿no? Totalmente. Ajá, ¿no? y yo creo que de uno de los que más se venden. Sí. O sea, fue el TV Notas para Editorial Televisa, como lo es el gráfico para el Universal, ¿no? Ajá, sí, porque sí pegó. Uh-huh. Entonces, ahí empecé a calarme para escribir relatos eróticos. En las columnas de las páginas de hasta atrás, de ¿no? hasta atrás, exacto. Las vi. Sí. Muy buenas. Entonces yo estaba, por ejemplo, los miércoles, pero por ejemplo los jueves o los martes publicaba una escort. Ah, ok. Que ya es conocidísima, Lulu Petit. Lulu Petit, sí. Petit. Ah, bueno. Me han contado. Uh-huh, Ajá. Sí. Entonces es el diario, ¿no? De Lulu esta Petit. chica, Ajá. exacto. Entonces a mí se me ocurrió que fuera un relato erótico sin competir con ella, Uh-huh. de una mujer de a pie, ¿no? Obviamente fue ficticio, se llamaba Anaíta. Y ahora sí que sus aventuras eróticas, Ajá. ¿no? Y se llamó, fueron como 4 años que estuve publicando. Que estuviste trabajando ahí. Ajá. Se llamó El objeto del deseo. Ajá. Entonces, a partir de un objeto, tal cual, se desarrollaba todo. Toda la historia. Hubo experiencias personales, pero también joyitas prestadas. Ajá. Y también ficción. Sí. ¿No? Entonces era relato cada semana, después fue quincenal. No me daba la imaginación. Para más, ¿no? Es que, o experimento, o me imagino. Y ahí también me fui calando mientras tanto estaba yo escribiendo mi libro, Ajá. ¿no? Pero siempre enfocado de alguna manera este libro a las relaciones de pareja, de cómo romper los tabús. Si estamos hablando de que que este editorial se dedica a la autoayuda, uh-huh, la autosuperación y todo eso. Lleva un esbocillo por ahí, ¿no? Exacto. De que en el relato, pues viene la moraleja. Ajá, ¿no? Sí. De que no, sí, como siempre en un cuento. Uh-huh, que Mariana ya no sufrió tanto por pudor ante su esposo, uh-huh, y ya prendía la luz en vez de apagarla. Ese tipo de... Veme. Uh-huh. Exacto. Entonces, así fue como llegué a ese libro, ajá, que por ahora es el único que tengo. Ajá. ¿Estás trabajando en algo más? Sí. Sin embargo, por lo de la pandemia, ajá, se ha ido retrasando. Este libro lo presenté en la FIL de ese año. Oh. Sí, la verdad es que estuvo súper padre, fue una muy buena experiencia. ¿Qué tal llegar a Grandes Ligas? Híjole, no, yo no me la podía creer. ¿No? O sea, me acuerdo que mi hermana me acompañó. Vi un señor que te presentó, ¿no? Nicolás Alvarado. Nicolás Okay. Alvarado. Gracias a mi editor. Ajá. Porque decía. ¿Te contactó? Sí, lo contactó antes de entrar a la sala. Sí, de la conferencia. Que fue chiquita, pero pues sí, hasta Oye, parado ya estás subo. ahí, Ajá, ahí. Hasta parado subo, ¿no? Antes de mi conferencia, ajá, estuvo su mamá, estuvo Tere Vale. Sí. Ajá. Entonces, sin querer, como que él no salió del perímetro. Y seguía, ¿no?, con el mismo entusiasmo, sí, yo creo, exacto, ¿no? Exacto. O sea, eso te ayudó. Ajá. Entonces fue algo muy padre porque él me presentó como, este libro es un libro de texto, es un libro educativo, deberían darlo en las universidades, o sea, para así entender, lo vendió, sí, ¿no? Uh-huh. Entonces fue una experiencia bien padre, o sea, creo que no la voy a volver a vivir con ese ímpetu porque fue sí, te estrenas, vez. Sí, ajá, siempre la primera vez es otra onda, ¿no? En todo. Es más emocionante, ajá. Uh-huh. Sin embargo, en la noche anterior... ¡Qué nervios! Total. ¿Dormiste? No dormí, pero además fue angustiante porque yo estaba en mi hotel en donde me hospedaron, al lado de donde se hace todo nice, supongo, ¿no? Sí. Y mi hermana se había quedado en la casa de una prima. Ahí déjala, esa no importa. En el centro de Guadalajara. Sin embargo, yo le llamé en esa noche. La acababa de ver, comimos juntas. Pero le hablé llorando.
Es bueno tener un hermano. Sí, totalmente. Y sobre todo que sea tu contlapache, ¿no? Ahí anda. Sí. Entonces le hablé, manita, no sé lo que siento. Y a llorar como Magdalena. ¿Lloraste? Lloré. O sea, yo no sé qué hacer, qué estoy haciendo aquí. ¿Por qué llegué aquí? ¿Por qué llegué aquí? Y obviamente ella estuvo para recordármelo. Obviamente lo sabía, ¿no? Sí, muy internamente sabes el por qué estás ahí. Te llevaste una chinga. Sí, así es. Y porque estuve en el tweet en el momento adecuado. Fue cuando me contactó este hombre. Viví esa noche angustiante porque además se lleva a cabo, antes de que pase la presentación, se lleva a cabo como un carrusel de entrevistas. Ajá, con los medios. Así es. Y todos los escritores van rotando. Con tiempo. Ajá. Y yo, hasta bañándome, tenía que tomar el teléfono para dar una entrevista. Una opinión, ¿no? Sí. Ajá. Sí, los focos están ahí. Sí, así es. Entonces yo estaba agobiada de que no, yo era la que entrevistaba. Ajá. No me entrevistaban. Te tocó del otro lado. Ajá. Y sobre todo por este libro que lo catalogaron como soft porn. Ajá. O pornográfico. No han tenido la oportunidad de leerlo, pero ahí les traigo unos ejemplares. Ah, gracias. Mi mayor influencia es José Agustín. Ah, ok, sí. Buen narrador de la ciudad. Y también de los sexual. Y de la vida, sí. Ajá. Pudo escribir la revolución, ¿no? Sí, que hubo juvenil en México. Sí. Uh-huh. Ahora sí que la generación del rock and roll. Sí, 60s. 60s, más o menos, ¿no? Ajá. Sin embargo, eso me lo hizo ver una periodista. Dice, entonces a ti te dicen que tú eres pornográfica. Sin embargo, a él le dicen que es erótico. ¿Por qué? Porque es hombre, porque él tiene más pudor o chance de hablar de estos temas sin que se le catalogue como corriente, ¿no? Sin embargo, a ti te catalogan como corriente. Sí, porque no es el mismo impacto que un hombre diga verga a una mujer. A una mujer. ¿No? Y eso que cuidé mucho el texto. El texto, así es, me lo tamizaron, ¿no? Entonces, pero va por esa tónica. Nunca me voy a comparar con él, pero él es mi influencia. Claro no es que ni sí. el Marqués de Sade, no es de bla, no. No, sabes a lo que escribiste. Ajá. Y lo que es, ¿no? Sí. ¿No llegaría tu libro a poder tener ese contexto que es un libro que se lee con una mano? Sí, ¿cómo no? ¿Sí? ¿Cae en eso? Sí. Y lo sé por lo que me han dicho mis lectores, que son cercanos. ¿Haces esa retroalimentación con ellos? Sí. Sobre todo amigos, porque mis amigos lo leyeron completito, de portada a portada, de portada contra portada. Y mis amigas o las que supe que lo leyeron solo lo intentaron, no llegaron. Terminaron desde entonces. ¿Por qué? Porque hay más pudor, de lo que hablábamos anteriormente, que la mujer es más pudorosa, sobre todo en Latinoamérica. Vamos, que como que empezaron a sentir calores. Ajá. Y dijeron, ay no, ¿cómo me voy a poner por unas letras así? Exacto. Y el hombre hasta con el ISBN se alocaba, ¿no? Dijeron, y es que además es muy pequeñito, son 16 cuentos, ¿no? Están ligeros. Sí, y ligeros para ellos, pero no para las mujeres. No, nada que no supere esos 5 minutos de porno, ¿no? En internet. Claro, y sobre todo porque, para empezar, yo quería de alguna manera crear conciencia, como lo hice en el blog de GQ, el de Sexo sin Corbata, de... Ok, la mujer es un misterio, pero pues para el asunto emocional, pero no en lo sexual, ¿no? Sí. O sea, la verdad es que tú puedes descubrirlo de muchas maneras, ¿no? Si lo quieres. Si no, pues ahí es tu boleto, ¿no? ¿Cómo estuviste manejando la diferencia entre porno y erotismo en esas líneas? Sobre todo en el lenguaje. Ajá. O sea, ya no podía decir coño. Ajá. Porque ya tienes esa expansión, ¿no? Así y te debes de cuidar más tu léxico. Sí, y
sobre todo porque en cuanto a GQ, decía vagina. Sí. Y en el gráfico decía coño, ¿no? Porque finalmente el gráfico es el gráfico. Y a mí me dijeron, tú puedes. Tú habla como el mecapalero, el albañil, pero también el godín le gusta que le hablen. O sea, todos los hombres. Te va, güey. Porque lejos de lo que creemos que nada más nos lee el microbusero ese tipo de revistas, ese tipo de papel. Exacto. Las personas, el hombre trabajador en oficina y tal, el oficinista, no es nada despectivo. El oficinista, gracias a Lulú Petit y exploró preguntas, ¿no? A Diario de un Canalla, que también ahí escribe. Es un hombre así muy existencialista, pero también habla de las relaciones y todo. También se adentran este tipo de hombres, ¿no? Para más o menos analizar qué onda con nuestra psique y nuestra sexualidad. Sí. Y no nada más el albañil. Entonces, yo supe en el libro, fue como una mezcla de las dos cosas. Sin embargo, en el libro, como era según dirigido para las mujeres, sí. Me dijo el editor, no digas coño, mejor di la sonrisa vertical. Pues vamos a hablar. La cotorra. Eso es para el gráfico, ¿no? ¿Verdad? Eso es para el gráfico. Ay, sí. Yo estoy para el gráfico, ¿eh? Sí. Entonces así fue como, pero sí dije vagina y sí dije, sin embargo, pues te digo, me catalogaron, me categorizaron como pornográfica. Estás tocando la forma de escritura. ¿El sexting es una forma de escritura erótica? Es una hotline. Solamente, no crees que sea una escritura erótica. Se puede dar según la persona y según el interlocutor o la interlocutora. A nosotras, a diferencia de que las nudes, los hombres les gusta, o la mayoría, que les mandemos nudes tal cual. Sí. A nosotras, o la mayoría de nosotras, que te puedo decir que todas, no nos gustan que nos manden fotos de sus penes. Sí. ¿Sí? Ya no mandes. Por favor. ¿Cierto? Habrá alguna que sí. Que sí le prenda. Exacto. Y sobre todo en el momento, ¿no? Álgido de que están ahí. Exacto. De brazo de albañil, como el gráfico. Totalmente. También en el sexting. ¿No? A la mujer le gusta que le hablen de que no, mira, me gustaría que te bajo la luna, te voy a tocar con el pétalo. Exacto, que te baje el tirante del brasier, de la lencería y tal. Sí. Sin embargo, al hombre sí le gusta que le digan, te voy a mamar, voy a chupar toda, ¿no? Pero toda, hasta los huevos. Hasta huevos, sí. Exacto. Hasta la cola. Entonces, yo creo que en esta categoría, ¿no? De sexo, de sexo a distancia, puede salir el hombre más poéticamente capacitado y puede ser erótico, ¿no? Es que según la pareja o quien esté al otro lado del celular, ¿no? Pregunta fuera de tiempo. ¿Por qué, y tú que estás en esa onda de las letras y el erotismo y tal vez en las traducciones de ciertas cosas, ¿por qué no se tiene una terminología como sexual en español? Porque siempre tenemos que estar tomando de los gringos todo. Bueno, el Spanglish, que le llaman. Y eso para todo. Y sí te pega, porque yo digo, o sea, tú puedes decir un bucaque y hay gente que no va a entender, ¿no? O sí. Como yo. Bueno. ¿No? O un glory hole, ¿no? Así es. O sea, tal vez tú sí lo captas. Ya te iba a decir, ¿lo has vivido? No sé. No, yo lo he visto nada más, pero encima. Nada ok. Más. ¿Lo has visto? Entonces, pero no hay como esa terminología para que se pueda aprender el mexicano en ese caso. ¿Por qué pasa eso?
Pues no sé, a lo mejor tiene que ver, y fíjate que no me había puesto a analizar, y es un muy buen tema para escribir al respecto. En el gráfico. No, en GQ. ¡Ay, en las grandes notas ligas! informativas, ¿no? Yo creo que tiene que ver con que aparecieron estos términos Ajá. en un lugar, ya sea en Inglaterra o en Estados Unidos, más abiertos que nosotros. Nos llevan de calle. Entonces, el hispanoparlante, no así España. España sí tiene España, como, ellos sí defienden como yo, el castellano. El español. Sí. Sin embargo, estamos muy cerca de Estados Unidos, como lo sabemos, que hemos como importado la terminología en inglés o el Spanglish en cualquier aspecto, pero en el aspecto sexual, erótico, yo creo que es eso, ¿no? Que se llama tal, ¿no? El glory hole, ¿no? Pero nunca nos hubiéramos imaginado nosotros, mexicanos, por ejemplo, decir, no, pues es que voy a inventar algo. Sí, los hoyos del placer. Pues a lo mejor sí, pero lo inventaron primero ellos. Sí. Entonces, por eso ya es como más práctico, ¿no? Robarlo, apropiarse de eso. Si tuvieras que definir erotismo, ¿cómo lo dirías? Para el grosso, el erotismo es lo sutil, lo sensual, lo, no sé, lo casi efímero, ¿no? Lo etéreo, para excitar o para llegar al coito, etcétera. Sí. Si lo contraponemos con lo pornográfico, el porno es más directo, es más, ¿qué onda, en tu casa o en la mía? ¿Dónde andas? ¿No? Ajá, ¿dónde andas? ¿No? Nada de que, obviamente, pues sí, cuando llega a mi casa o yo llego a la suya, pues sí, ¿qué onda? ¿Qué quieres tomar? Ahí tengo un vinito y tal. Ahí entramos en el erotismo, ¿no? Porque los taninos y el resveratrol y todo esto van prendiendo el motor en una copa de vino. Eso es erotismo, pero a lo mejor es muy breve. Creo que el foreplay, sí, los inicios, es erotismo. Así, ahora sí, a bote pronto te puedo definir como que el foreplay es erotismo, aunque ya llegados a la penetración y ya se convierte en la asquerosidad de sexo que quieras. Total, también hay erotismo, ¿no? Porque a lo mejor no estamos completamente desnudos y no me he quitado la lencería que me puse especialmente para verte, ¿no? O que a muchas mujeres les ha gustado hacerlo con calcetines, o ellos regularmente. Es que está haciendo frío. Hace frío. Y según estudios, se dice que hacerlo con calcetines es mucho mejor, porque lo primero que se nos enfría son los pies, haga calor, por la circulación apuesto. Pues yo creo que sí, ¿no? Se concentra ahí. Sí, hacerlo con calcetines como que nos irriga mejor la sangre, ¿no? Y también la déjalo punto aquí, sexo con calcetines. Pero que estén completos. Bien justitos, ¿no? No de esos abiertos floreados, ¿no? Que le decía un amigo, que no apriete para afuera. Entonces, que estén completitos. Sí, todo siempre debe apretar para adentro, ¿no? Que si no tienes unas vendas así o unos mecates, ¿no? Casi, ¿no? Si no tienes varo, pues mínimo inviértele en unos bonitos calcetines que aunque mínimo digan Calvin Klein, ¿no? Así como las truzas. Ya la maestra llegó a Grandes Ligas y que no sean estas truzas que Trueno. Dice, no me digas eso porque traigo yo esas. Porque no vas a tener relaciones por ahorita. Pero la mujer, acuérdate que es más visual. Sí, el hombre es visual. No, el hombre es visual. Pero nosotras somos visuales, pero refinadonas. O sea, como esto, ¿no? A lo mejor el hombre está tan caliente que ni se dio cuenta que traías algo. Exacto, que nosotras nos pusimos el Victoria's Secret y que
la tarde anterior fuimos especialmente a comprarlo para que te quedara bien. Exacto. No, ya ellos ya quieren que como estrella de mar y desnudas, ¿no? Tú que escribes para muchos países y has viajado, ¿cómo ven al mexicano en el erotismo? Sangre caliente. Siempre, así que Total. por la rumba. Sí, total. ¿Sí? Mayormente los morenitos con barba. El hombre mexicano, sobre todo, lo ven como el todas puedo, ¿no? Vénganse, todas mamis. puedo, todas quiero, todas soy. De todas soy. Por este mito, ¿no? Del charro mexicano. Que es bien hombre. Claro. Que los hombres por usted siempre así debe ser, ¿no? eso que siempre cargaban las pistolas, todo esto y lo siguen creyendo, a pesar de que ya ese cine ya no se hace. Ajá. Yo les podría decir por experiencia que sí se defienden unos de otros. Ajá, en las artes amatorias. Sí. Así podrían ver especialmente a los hombres. Hombre, maestra, ¿cómo la pueden encontrar? ¿Cómo la pueden encontrar en sus redes sociales? Pues mira, mayormente o únicamente en Instagram, que es @sexotexteadora, así como se escucha, y nada más, así. ¿Para tu libro? Mi libro está en Gandhi. Oh, ok, sí, genial. En Gandhi, en el sótano. También creo que lo pueden pedir en Amazon y Mercado Libre. Oh, súper bien. Sí. Fácil de encontrar. Sí, y bueno, el aviso. Sí. También estoy trabajando en un compilado de las mejores columnas que tuve en el gráfico. Ah, ok. Ajá, y tengo dos muy buenos amigos, mi querida Miriam. Sí. Ajá, que ya me dijo, oye, cuando lo publiques o cuando estés en el proceso, porfa, dime y yo te ilustro todo lo que tú quieras. Órale, qué bien. Un amigo de ella también es pintor. Me dice que me va a hacer la portada y todo en el son erótico. ¿Ya tienes la orgía hecha? Sí, total. ¿Qué más pides? ¿No? Ya está, ya que se arme la horchata. Sí, ajá, sí, claro. No, mejor que se arme la horchata. Última pregunta, ¿pastor o suadero? Suadero. ¿Te gustan más? Suaderito. ¿Son más eróticos los suaderos? El suadero, pues... Yo diría que la tripa. Pues también, pero el suadero tiene carnita, pero también tiene gordito. ¡Eso! Sí, y mira, fritito. Y luego mexicano. No, y con su salsa verde. Ay, no, esas las agruras. No, bueno, sí. Esas ya, a esta edad ya. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias. Gracias por estar con nosotros. Ay, qué rico estar con ustedes, de verdad. En toda la extensión de la palabra. Muchísimas gracias. Cuídense mucho. Recordarles nuestras redes sociales y también nos MX. Coman tacos. Salud. Bye. Es viernes.